Vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a los Gálatas. En el mundo cristiano hay muchos clichés que utilizamos queriendo mostrar ser espirituales, queriendo mostrar que somos cristianos, que tenemos nueva vida. Y uno de ellos es decir que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y con eso nos escudamos. Hagamos lo que hagamos, siempre decimos que es para la gloria de Dios, pero muchas veces no entendemos qué es eso. ¿Qué es la gloria de Dios? Hoy, con mucha tristeza, vemos que en varios lugares el núcleo del mensaje del Evangelio ha sido sustituido. Ya no es Cristo el centro del Evangelio. Ya no es Dios el autor del Evangelio. Ahora se ha sustituido por el hombre. Se predica un evangelio antropocéntrico en lugar de cristocéntrico. Se instruye a los hombres a buscar las bendiciones de Dios, los favores de Dios, las promesas de Dios, las riquezas de Dios, pero no se les instruye a vivir para Dios. Y mientras el hombre busque a Dios para obtener lo que él quiere, sin someterse a la autoridad y al señorío de Dios, estaremos enseñando un evangelio antropocéntrico. Y no podemos decir que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. ¿Para quién vives? ¿Para qué te salvó Cristo? ¿Vives para ti? ¿Para pasarla bien? ¿Vives para tus hijos? ¿Vives para tus padres? ¿Para quién vives? Si no vivimos para Dios, no podemos decir solideo gloria. Todo para la gloria de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículos 19 al 21. Gálatas 2, versículos 19 al 21. Dice la palabra del Señor: pues mediante la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Oremos. Señor Dios, eres tú el que nos convocas cada día a conocerte. Has revelado tu voluntad en tu palabra. Señor, queremos conocerte para honrarte, para glorificarte. Rogamos que tu palabra y tu espíritu nos guíen a un correcto entendimiento de lo que eres tú, Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, y que con esa comprensión podamos vivir a Cristo, agradando a Dios y honrándolo en todo. En el nombre de Cristo te lo pido, Padre. Amén. Recordemos esta parte final del capítulo 2, ¿sí? Es Pablo concluyendo la exhortación que hace a Pedro. Ahí en el versículo 11 nos ha hablado ya de que fue y enfrentó a Pedro, porque lo que hacía Pedro era contrario a lo que establece la gracia de Dios. Y en los versículos siguientes, ¿sí?,
en el versículo 15, Pablo habla en plural de lo que eran Pedro y él como judíos y cómo crecieron y vivieron bajo la ley. Pero ambos habían conocido la gracia de Dios y habían sido regenerados por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. Y ahora Pablo va a terminar su exhortación a Pedro hablando de su testimonio personal. Ya habló de lo que eran como judíos, ya habló de lo que la gracia de Dios hizo en ellos, pero ahora individualiza el Evangelio en su persona. Y Pablo defenderá la fe justificadora, no por la ley, no por las obras, sino por la gracia de Dios a través de su testimonio. Y aquí en Gálatas 2, 19 al 21, aprenderemos 5 evidencias de una vida transformada por la gracia de Dios que confronta nuestra manera de adorarlo. 5 evidencias de una vida transformada por la gracia de Dios que confronta nuestra manera de adorarlo. Y vemos la primera, el propósito. Una vida transformada por Dios tiene un propósito claro: vivir para Dios. Dice el versículo 19, pues mediante la ley yo morí a la ley. Literalmente Pablo está diciendo, estoy muerto. Pablo afirma que por medio de la ley, él ha muerto a la ley. ¿Por qué? Porque la ley no puede justificarlo, no le puede dar vida eterna, no puede perdonar pecados. La ley le mostró su pecado, pero no le puede dar el perdón de los pecados. Por lo tanto, él está muerto a la ley. La ley ya no tiene influencia en su forma de vivir. Y esto tiene una implicación muy clara. Pablo, como lo expresó a los filipenses, uno de sus grandes galardones es que era fariseo de fariseos, era estricto en el cumplimiento de la ley. Y él se jactaba de eso. Pero ahora, morir a la ley implicaba morir a lo que él era antes. Morir a lo que él había creído y vivido con anterioridad y defendido con toda firmeza. Estoy muerto a la ley. La ley ya no tiene autoridad sobre mí. Y tenemos que entender que en el contexto de esta epístola, la muerte a la ley es más relevante para los judíos, no tanto para los gentiles que habían venido a la salvación por la gracia de Cristo y que los judaizantes querían primero que pasaran por los ritos judíos para poder ser salvos. Y esos gentiles son como tú y como yo. Para nosotros morir a la ley no tiene una gran relevancia, pero para los judíos a los que se dirigía Pablo era un cambio total de vida. Y es eso lo que hace el Evangelio. Y eso lo dice Pablo. He muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Y aquí la palabra griega que se usa vivir, zoe, tiene la implicación de conducirse, de comportarse de una manera en particular. He muerto a la ley, ya no me comporto bajo los mandatos de la ley, bajo los ritos de la ley, bajo el legalismo, la religiosidad de la ley, a fin con el propósito de comportarme viviendo para Dios, tener un comportamiento de acuerdo a lo ordenado, a lo establecido por Dios. Y aquí la preposición para es muy importante. No vivo creyendo en Dios, vivo para Dios. Ese para implica que Dios es la autoridad de Pablo. Ha habido un cambio en Pablo. Ya no es la ley su autoridad, ya no es la ley su Señor. Ahora es Dios. Sí, Dios es el dador de la ley. Pero cuando Pablo seguía la ley, Dios no era su Señor. Cuando seguimos ritos religiosos, aunque vengamos a la iglesia, eso no significa que Dios sea nuestro Señor. Podemos tener cantidad de ritos religiosos.
Orar 3 veces al día en los alimentos es un rito religioso. Lo haces automáticamente, mecánicamente, sí. Pero eso no significa que Dios sea tu Señor. Para Dios, el celo que tenía Pablo por el cumplir la ley, que lo convirtió en un perseguidor de la iglesia, lo ha conducido a reconocer su pecado. Y fue en el encuentro con Cristo camino a Damasco donde Pablo descubrió la bancarrota moral de la religiosidad, de establecer la ley. Y por eso, en ese encuentro encontró una nueva vida en Cristo. La naturaleza de esta nueva vida es para Dios. Pablo ya no vive para el legalismo religioso. Tampoco vive para sí, para hacer su voluntad. No importa lo que era Pablo. No importa lo que hacía Pablo antes del encuentro con Cristo. No importa lo que sabía Pablo de la ley. No importa, todo eso no sirve para nada. Ahora vivo para Dios. El encuentro con Cristo cambió mi vida. Pablo vive para Dios. ¿Qué significa vivir para Dios? Vivir conforme al propósito de Dios para glorificar a Dios. Vivir conforme al propósito de Dios. Esto significa que Pablo entendía, y lo ha dicho en muchas de sus epístolas, que él era un siervo de Dios, un esclavo de Dios, un instrumento en las manos de Dios para cumplir los planes de Dios. La ley llevaba a Pablo a cumplir sus propios planes. Él quería ser reconocido como un fariseo legalista, pero en el encuentro con Dios lo llevó a entender que él no era más que una tuerca en la maquinaria del plan eterno del Señor, y que tenía que cumplir los propósitos de Dios, no los de Pablo, los de Dios. Por eso dice, es una vida para Dios. ¿Para quién vivimos? ¿Para nosotros? ¿Venimos a la iglesia para pedirle a Dios que cumpla nuestra voluntad? ¿O venimos a adorar a Dios y agradecerle que seamos un instrumento en su plan eterno para cumplir sus propósitos? Pablo vive para Dios, para glorificar a Dios. Y por ello, con esa convicción, está confrontando a Pedro y a los judíos hipócritas que por temor a los judaizantes se han apartado de la verdad de Dios. Porque su convicción es vivir para Dios, defender la verdad de Dios por encima de cualquier cosa. Glorificar a Dios. Todo lo que hacéis, sea comer o beber, dice la Escritura en 1 Corintios 10, hacedlo para la gloria de Dios. Y todos sabemos ese versículo. Pero ¿verdaderamente vivimos para dar gloria a Dios? Pensemos. Lo que hago, mi forma de vida, mi forma de pensar, mi forma de actuar, cómo me relaciono con Dios, cómo me relaciono con el prójimo, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, ¿pueden ver la gloria de Dios por cómo pienso, hablo y actúo? Por eso le digo que tenemos clichés. Todo lo hago para la gloria de Dios. Y cuando te peleas, papá y mamá, delante de tus hijos, ¿es para la gloria de Dios? Si estás, ¿qué te duele más? ¿Que te ofendan a ti? ¿Que te digan mentiroso, mentirosa, falso, hipócrita? ¿O que ofendan a Cristo? Y desde ahí empieza. Nos duele más que nos insulten a nosotros, que insulten a Cristo. ¿Por qué? Porque como tengo un evangelio antropocéntrico, ¿sí?, yo también ofendo a Cristo. Y no me duele ofenderlo.
¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios habla de su majestad, de su esplendor, de su magnificencia. El puritano Thomas Watson lo explica así: la gloria es el destello de la deidad. No puede ser Dios sin ella. La primera evidencia de una vida transformada es vivir para Dios. La segunda, vemos el medio. ¿Qué es lo que transforma vida? La identificación con Cristo. Versículo 20. Con Cristo he sido crucificado. La palabra griega implica ser crucificado con y se usa literalmente en el ejemplo de los dos ladrones que estaban a los lados de Cristo en el monte Calvario. Fueron crucificados con Cristo. La cruz significaba vergüenza pública. Era el peor castigo para los delincuentes. Tenían que cargar su cruz en medio de la gente y soportar las burlas de la gente. Y después ser colgados y esperar una muerte tormentosa. Estar colgados con el cuerpo sangrante, con los animales que iban y picoteaban en la sangre su cuerpo. Y sufrían. Y morían más de asfixia que de dolor. Por eso les rompían las piernas, para que rompiéndose las piernas el cuerpo cayera y se cercioraran de la muerte por asfixia. Cristo en la cruz cumplió la sentencia de la ley. La paga del pecado es muerte. Cristo, con su muerte, no solo cumple las demandas de la ley, sino además muere al pecado una vez y para siempre. Cuando resucita, vence a la muerte. Su sangre venció al pecado. Su resurrección venció a la muerte. Y Pablo dice en Romanos 6:10 que Cristo, al haber muerto al pecado una vez y para siempre y haber resucitado, ahora vive para Dios. Cristo vive para Dios. Y Cristo es el ejemplo del creyente. Quienes ponen su fe en Cristo están unidos a Él por esa fe. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz. La identificación es en la cruz. Porque en la cruz Cristo venció el pecado del pecador. En la cruz Cristo venció nuestros pecados. Llevó nuestras enemistades, nuestras idolatrías, nuestras rebeliones, nuestras codicias, nuestros egoísmos, nuestras ambiciones, nuestra inseguridad en la cruz. Y por eso tenemos que identificarnos con Cristo en la cruz. Si no estamos identificados con Cristo en la cruz, no podemos tener una vida para Dios. No podemos tener una vida para Dios. Por eso Jesús en la cruz dijo: consumado es, he cumplido tu plan, Señor. He cumplido tu propósito, Padre. Lo que me has encomendado lo he cumplido, no hay nada más que hacer. En la cruz es la transformación de la vida. En la cruz es la transformación de pasar de muerte espiritual a vida espiritual, de un corazón de piedra a un corazón de carne, de tener al mundo como Señor para tener a Dios como Señor. En la cruz. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Ya no más vive Pablo, ahora Cristo vive en Pablo. Tras identificarse Pablo con Cristo en su muerte en la cruz, ahora reconoce que tiene vida. Cristo le ha dado vida. La ley no le daba vida, pero Cristo le dio vida. Pero tiene que morir Pablo para que pueda ver la vida de Cristo. Si Pablo no muere, si Pablo no se identifica en la muerte con Cristo en la cruz, Cristo no puede vivir en Pablo.
Si el creyente no se identifica con Cristo en la cruz, Cristo no puede vivir en el creyente. Cristo no puede vivir en el creyente. Es la nueva vida, el nuevo nacimiento, la regeneración, el hecho más sorprendente que tiene el hombre. Me identifico con Cristo en la cruz, muero a mí mismo, a mis deseos, a mis gustos, a mi forma de vida, para recibir la vida eterna. La vida perfecta, la vida inquebrantable, la vida segura, la vida de Cristo. La vida de Cristo. ¿Qué significa esto? Esta nueva vida en Cristo no es más que el Cristo resucitado viviendo en el creyente. El Cristo vivo se hace vida en cada creyente. ¿Para qué? Para que el creyente pueda vivir la vida para Dios. Cuando nosotros nos desviamos y no vivimos para Dios y buscamos lo nuestro egoístamente y no lo de Dios, necesitamos venir a la cruz. Necesitamos matar ese yo. Necesitamos matar ese pecado para que la vida de Cristo pueda verse reflejada en nosotros. Cristo viviendo en el creyente. ¿Cómo es esto? La Escritura dice que es el Espíritu Santo. Sí, pero es el Espíritu de Cristo el que mora en el creyente. Pero no solo es el Espíritu de Cristo, es Cristo y es el Padre morando en el creyente. Juan 14:23. Si alguien me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? ¿Y cuántos ignoramos que la morada del Dios Trino en nuestros corazones es que Dios ya nos ha traído un pedazo de cielo a nuestras vidas? El Dios Trino, el Dios Creador, el Todopoderoso, habita en el corazón del creyente. ¿Para qué? Para capacitarlo para vivir para Dios. Como creyentes tenemos que entender esta verdad. Si no muero con Cristo, no puedo vivir a Cristo. No importa cuánto sepas de teología. Pablo era experto en teología y dijo, he muerto a esa teología para vivir a Cristo, para obedecer a Cristo, para someterme a Cristo, para honrar y glorificar a Dios. De esta manera, el creyente ya no vive para sí, vive para aquel que murió y resucitó por él. ¿Para quién vives? ¿Para quién vives? El tercer punto, ya vimos el propósito, el medio, y ahora viene la evidencia. ¿Cómo manifiesto esa vida de Cristo en mí? ¿Porque vengo a la iglesia? ¿Porque voy a los estudios? ¿Porque me meto a la reunión de oración? No, dice Pablo. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. La vida que ahora vivo en la carne. Y aquí carne no tiene un carácter teológico de pecaminosidad, de naturaleza caída. Aquí carne significa simplemente la vida, el cuerpo normal y natural. Lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. La fe, lo que es confiable. En el abanico de aspectos que definen la fe, en griego, que es pistis, es lo que es confiable, confianza, implica también la verdad de Dios, la confianza en Cristo.
Esta nueva vida que Cristo me ha dado, la manifiesto viviendo en la fe, en la verdad de Dios. La vivo, ya no en la verdad de Pablo, la vivo en la verdad de Dios. Pablo está muerto. Ahora vive Pablo la verdad de Dios. Y todo creyente que ha muerto a sí mismo vive para Dios. ¿Y cómo lo muestra? Obedeciendo la verdad de Dios. Pablo no cambió de conocimiento teológico. No dijo, ay, no, en las sinagogas hay mala doctrina, me voy a ir a una iglesia de sana doctrina. Sí. No, no dijo eso. Pablo no cambió su conocimiento teológico. No llegó a la sana doctrina y siguió viviendo como antes. No dejó de consentir con la muerte física de los cristianos como Esteban para ahora condenarlos espiritualmente. Ah, no, si tú eres cristiano tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. No, no se convirtió en el justiciero. Pablo establece un cambio de vida. Ve cuántas veces se repite la palabra vida. Versículo 20, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. No es un cambio de teología. No es un cambio de conocimiento bíblico. Es un cambio de vida. Es un cambio de vida lo que manifiesta la evidencia de que Cristo vive en ti, en mí o en cualquier creyente. Pablo ya no vive para sí, vive a Cristo porque Cristo vive en él y lo que vive lo hace en la confianza de la victoria de Cristo sobre el pecado y en la verdad de Cristo que es su palabra. Lo vive en la victoria de Cristo sobre el pecado y en la verdad de la palabra de Cristo. ¿Qué pecado te derrota constantemente? ¿Qué pecado te derrota? Y está la derrota que mantenemos por ese pecado que ya lo consideramos nuestro amigo. Ya no me quiero separar de él porque ¿qué voy a hacer sin él? ¿Cómo voy a vivir sin el orgullo? ¿Cómo voy a vivir si nadie me reconoce? Déjame reconocerme yo a mí mismo. No hemos entendido la gravedad del pecado. Y mientras no entendamos la gravedad del pecado, nunca apreciaremos la grandeza de la salvación de Cristo. Y no podremos vivir para Cristo si no llevamos ese pecado a la cruz para que Cristo lo venza. No lo va a vencer nuestra teología, nuestro conocimiento teológico. Lo va a vencer nuestra identificación con Cristo para que Cristo viva en nosotros. La fe expresa siempre dependencia. La fe que salva exige una entrega incondicional del pecador al Salvador. La fe que santifica exige la misma entrega e igual dependencia a Cristo, porque el objeto de la fe siempre es Cristo. Solo cuando entendamos esto, Cristo será nuestro Señor y no solo nuestro Salvador. Si no dependo de Cristo, ¿de qué sirve que diga que es mi Salvador? De nada. Tenemos que identificarnos con Cristo en la cruz, tenerlo como Salvador en la cruz y como Señor en la resurrección. Tenemos que tenerlo como Salvador en la cruz, porque ahí en la cruz del Calvario, en la crucifixión, se crucifica nuestro yo caído, nuestro yo rebelde, nuestro yo humano, nuestro yo egoísta, nuestro yo idólatra, nuestro yo controlador, nuestro yo ambicioso, nuestro yo pecador. Y solo cuando crucifiquemos el yo humano,
el yo soy divino podrá vivir en nosotros. No hay lugar para dos yos en el corazón del hombre. O es el yo humano pecador que gobierna y dirige mi vida, o es el yo soy divino, el creador, el que gobierna y dirige mi vida. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Es esta manifestación de esta nueva creación. Esta nueva creación hecha por la gracia de Dios implica tener un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva visión de vida, un nuevo amor por las cosas que antes rechazábamos y rechazar ahora lo que antes amábamos. Es pensar primero en Dios antes que en nosotros. Es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, sin excusas ni justificaciones. Es una vida entregada voluntariamente a servir y honrar a Dios. A servir y honrar a Dios. La victoria de Cristo en la cruz nos capacita para matar nuestro yo. Nos capacita para crucificar nuestra carne. Nos capacita para no dejarnos seducir por el mundo. ¿Puedes ver todo lo que implica la cruz? En la cruz crucificamos nuestro yo, crucificamos nuestra carne, nuestra sensibilidad, nuestro deseo de agradar a nuestra carne sensorialmente, sensualmente. Crucifícala. Y el mundo es crucificado en la cruz para nosotros. No tengo que perseguir lo que el mundo ofrece. Tengo algo mejor que el mundo. Tengo a Cristo. Y Cristo es mejor que el mundo. Y Cristo es mejor que mi carne. Y Cristo es mejor que yo. Por lo tanto, vivir en la fe de Cristo es la expresión de una vida que obra consecuentemente conforme a la verdad de Dios revelada en el Evangelio. Si Dios es verdad, si Cristo es verdad y Cristo es el Evangelio hecho carne, si Cristo es la verdad de Dios y si el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo moran en el creyente tiene que vivir en la verdad. El creyente está capacitado para vivir la verdad, para conocer la verdad, comprender la verdad, amar la verdad, practicar la verdad, proclamar la verdad. Y entonces podrá darle gloria a Dios. ¿Tenemos la verdad en nosotros, hermanos? ¿O seguimos viviendo la mentira de creer que somos cristianos porque tenemos un amplio conocimiento teológico, porque pasamos por el seminario, porque hemos pasado por diversas iglesias, pero nuestra vida no cambia? Llegamos a la cuarta razón. Bueno, al cuarto punto, que es la razón. Ya vimos el propósito, el medio, la evidencia, la razón. ¿Por qué vivir para Dios? Por el amor de Cristo. Por el amor de Cristo. Dice Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo establece el fundamento de la convicción de vivir para Dios en el amor divino manifestado en la persona, ministerio y sacrificio de Cristo. El amor del Señor, Pablo lo establece en forma personal e individual. Me amó y se entregó por mí. Miren, hermanos, hemos perdido la sensibilidad al amor de Dios. Hoy les enseñamos a nuestros hijos que Cristo murió por el pecador, para el perdón de los pecados. No. Mientras no nos identifiquemos como pecadores, nunca apreciaremos el amor de Cristo en la cruz muriendo por nosotros. Cristo murió por mí. Está diciendo Pablo. Por mí. Me reconozco pecador.
Reconozco que la ley, la religiosidad no me da la vida eterna. Lo que me da es que Cristo tomó mi lugar en la cruz y murió por mí. ¿Te sientes que nadie te ama? Ven a la cruz, porque Cristo te está gritando: te amo tanto que tomé tu lugar. Solo cuando individualizamos el amor, es más, lo vemos como hijos. Ay, papá dice que quiere a todos sus hijos por igual, pero nosotros queremos que a nosotros nos quieran en una forma especial. Cristo nos ama en una forma especial. Tomó nuestro lugar en la cruz. Tomó mi lugar porque me ama. Me ama cuando soy pecador. Me ama cuando era enemigo de Él. Me ama cuando soy un extraño y no soy de su familia. Me ama. ¿Y cómo mostró su amor? Se entregó a sí mismo, por mí. Se entregó y mostró su perfecto y suficiente amor, dándose completamente, totalmente en la cruz. No entregó un bracito, entregó toda su vida, total y completamente. Se entregó, pero se entregó desde que asumió el proceso en el Getsemaní, los juicios injustos, los azotes, la corona de espinas, el tormento de la crucifixión, el abandono del Padre en la cruz. Se entregó voluntariamente porque me ama. Porque me ama. ¿Necesitas otra razón para vivir para Dios? Si Cristo entregó su vida en la cruz para darme vida, hoy como creyente debo estar en la misma disposición de entregar mi vida por causa de Cristo. Entregar mi vida para servir a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Hemos vivido demasiado tiempo para nosotros mismos. Vivamos ahora para aquel que nos amó y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y llegamos al último punto. Ya vimos el propósito, vivir para Dios, el medio, la identificación con Cristo, la evidencia, vivir la verdad de Dios, la razón, el amor de Cristo, y el último, el fundamento, la gracia de Dios. Versículo 21. No hago nula la gracia de Dios. Pablo dice: de ninguna forma rechazo el favor de Dios, como lo hacen los judaizantes, como tú, Pedro, lo estás haciendo, queriendo mezclar la gracia con la ley, la gracia con las obras, la gracia con los ritos. No, Pedro, yo no anulo, yo no quito, yo no rechazo la gracia, el favor de Dios. Pablo sabe que su salvación es por gracia, no por méritos. Él tenía muchos méritos, más méritos que muchos de los judíos. Pero todo eso lo tengo por basura, se lo dijo a los filipenses, por estiércol, con tal de ganar a Cristo. ¿Qué valoras tú en tu vida? ¿Por qué crees que eres valioso tú? ¿Por lo que sabes? ¿Por tus títulos académicos? ¿Por tu posición social? ¿Por tu lugar en la empresa? ¿En tu trabajo? Nada de eso vale ante la gracia de Dios. Como dice el pastor Núñez, en el cielo no hay paredes para colgar los diplomas. ¿De qué nos jactamos, hermanos?
Cuando nos jactamos hacemos nula la gracia de Dios. Cuando yo creo ser algo, hago a un lado la gracia de Dios. ¿De qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Y hoy nos jactamos como congregación? Porque hay congregaciones que se jactan. No, aquí se dice la verdad. Y si sales de esta congregación, te mueres. Porque allá todas las demás dicen mentiras. Ah, caramba. ¿Sí? Porque aquí tenemos al mejor predicador de América Latina. Ah, caramba. ¿De qué te jactas? La gracia de Dios es un regalo. La vida es gracia de Dios. Vivimos por la gracia de Dios. Respiramos por la gracia de Dios. Lo que comemos, lo que vestimos, lo que tenemos es por la gracia de Dios. No anulemos la gracia de Dios buscando en nosotros el mérito para lo que somos, lo que hacemos o lo que tenemos. La gracia de Dios se hace nula en el contexto cuando tú, Pedro, pretendes mezclar la gracia con las obras, la gracia con la ley. ¿No has entendido, Pedro, que Cristo cumplió la ley y que hoy tú, como genuino creyente, cumples la ley en Cristo? Pero no puedes, ya se lo dijo en los versículos anteriores, ¿sí?, volver a construir lo que has derribado. No puedes traer la ley otra vez y mezclarla con la gracia. No. Por lo tanto, si tú quieres traer el legalismo del judío, Pedro, anulas la gracia de Dios. Y como lo vimos la última vez, hoy tenemos judaizantes contemporáneos. Los legalistas anulan la gracia de Dios. Si no haces esto, no eres creyente. No eres creyente. ¿Sí? Anulas la gracia de Dios. El misticismo es que Dios me habla. Es que yo me siento en una nube cuando estoy en contacto con el Señor. Pues cuidado, no te vayas a caer de la nube. ¿Sí? Misticismo. Misticismo. Estoicismo. El sufrimiento para mí es una escuela. Está bien, ¿quieres ganar la salvación por sufrimiento? ¿Sí? Ahí están los que se ponen clavos en las piernas y se azotan y todo. No, hacen nula la gracia de Dios. El humanismo. No, hay que pensar en todos y en el ser humano y hay que ser inclusivos. ¿Sí? Haces nula la gracia de Dios. Haces nula la gracia de Dios. Pero hay otra forma de anular la gracia de Dios. ¿Cuál? Pretender seguir viviendo en Cristo como vivíamos sin Cristo. Es decir, como la gracia de Dios abunda donde hay pecado, yo seguiré pecando para que la gracia abunde. No, la gracia de Dios no es una libertad para pecar, no es una licencia para pecar. La gracia de Dios es el poder de Dios que transforma vida para que rechaces el pecado, para que no te sometas al pecado, para que el pecado no nos gobierne. Esa es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se manifestó en la cruz y Cristo venció el pecado en la cruz. Entonces, anulamos la gracia de Dios cuando seguimos viviendo como si Cristo no existiera, con un conocimiento intelectual y no con una obediencia práctica a la palabra de Dios. Anulamos la gracia de Dios con nuestras excusas y justificaciones. Anulo la gracia de Dios con mis no puedo, Señor. Señor, tú sabes que no puedo perdonar. Tú sabes que no me puedo someter a mi marido. Tú sabes que no puedo amar a mi esposa. Tú sabes, Señor. Anulas la gracia de Dios. Anulas la gracia de Dios. Pablo dice, no anulo la gracia de Dios. Me someto a la gracia, me esfuerzo en la gracia
para vivir en la gracia, porque la gracia cambió mi vida. Y termina Pablo, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Porque si la justicia es por lo que yo hacía, por lo que yo era, porque lo que yo sé, por lo que yo conozco, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Entonces murió en vano. Y Cristo no murió en vano. Cristo murió para transformar vidas. La conclusión de toda la argumentación que antecede es simple. El Evangelio proclama la muerte de Cristo para salvación, pero el mensaje de los judaizantes quieren hacer pasar el Evangelio con la necesidad de los ritos judíos y hacer nula la muerte de Cristo. Y Cristo no murió en vano, hermano. Si tu vida no ha sido transformada, estás despreciando la gracia de Dios. La gracia de Dios debe ser visible en nuestras vidas. Que cuando la gente nos vea en acción, se quede pensando y hablando bien de Dios, porque nuestras vidas reflejan a Dios. No se trata que hablen bien de nosotros, se trata que hablen bien de Dios, porque entonces estaremos mostrando la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo hacerlo? Sigue el ejemplo de Cristo. Primero, pasa tiempo a solas con Dios. Jesús estuvo en el desierto 40 días, 40 noches antes de iniciar su ministerio. Esto implica estar a solas con Dios. Implica disciplina de oración y de estudio de la palabra de Dios. A solas con Dios. Dios capacitó a su gente en el desierto. Moisés estuvo en el desierto, estuvo en el encuentro con Cristo en la zarza y después fue enviado. Jesús estuvo en el desierto antes de iniciar su ministerio. Pablo estuvo 3 años capacitándose antes de ser el predicador. Y hoy queremos enfrentar la vida sin pasar tiempo a solas con Dios. Sin ser confrontados con la palabra de Dios. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Dónde tengo que cambiar? Señor, ayúdame. Ayúdame. Si la palabra de Dios no nos aparta de nuestro pecado, es porque nuestro pecado nos está apartando de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas estudiando la palabra de Dios? Confrontando tu corazón con la palabra de Dios. Para conformar tu corazón a la voluntad de Dios. No al revés. Señor, crea en mí un espíritu recto, digno de honrarte. Segundo, devoción familiar. La Biblia nos muestra desde el Shema y en Deuteronomio 6 la relevancia que da Dios a la devoción familiar. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, ahí está, tiempo a solas con Dios, y las repetirás a tus hijos. Pero nosotros queremos ser predicadores internacionales, por lo menos que me inviten a Chalco, ¿sí? ¿Y tu casa? ¿Y tu casa? ¿Cómo está? No pasas tiempo a solas con Dios, no tienes devocional familiar, pero ¿quieres pararte a predicar el Evangelio? ¿Quieres tener un estudio bíblico cuando tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos son un desorden? Aún Jesús pasó 3 años con los discípulos capacitándolos antes de enviarlos a enseñar. Eran su familia. 3 años. Hoy se producen pastores, líderes y maestros en microondas. Un cursito y órale. ¿Sí? ¿Sabes quién es Cristo? Pásalo a enseñar. Se apartan del modelo bíblico. Tercero, sé un siervo de Cristo. Muestra con tu testimonio la diferencia que Cristo hace en tu vida. Depende de Dios para hacer la voluntad de Dios. No dependas de tu conocimiento,
de tus emociones, de tus sentimientos, de tus habilidades, de lo que consideras justo o injusto. Depende de Dios, de la voluntad revelada de Dios, para poder mostrar la vida de Dios. Somos mejores abogados de Dios que testigos. El abogado habla bien de alguien, aboga por alguien. Y nosotros abogamos por Dios. Invitamos a la gente, ven a la iglesia, escucha el evangelio, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero sabes, Dios no necesita abogados. Dios transforma vidas para ser los testigos. El mundo no necesita oír hablar de Dios. El mundo necesita ver a Dios en la vida de su iglesia. No seas abogado de Dios, sé un testigo de Dios. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por esta palabra que confronta nuestra manera de adorarte. Decimos que te amamos, que te servimos, que te conocemos, pero nuestra vida no cambia. Seguimos consintiendo los mismos pecados, seguimos luchando las mismas guerras, seguimos peleando con el prójimo por lo que consideramos justo o injusto. Apelamos a nuestros derechos como si tuviéramos algunos. Y todo eso muestra que tenemos un conocimiento intelectual del Evangelio, pero no una transformación de vida, ni un sometimiento voluntario al señorío de Cristo. Y te rogamos que nos perdones, Señor. Que nos ayudes a ser honestos con nosotros mismos y a reconocer los pecados, las rebeliones que cometemos contra ti, que anulan tu gracia. Señor, llévanos a identificarnos contigo en la cruz y a matar ese yo pecaminoso que todavía lucha dentro de nosotros. Señor, que te veamos a ti y que anhelemos dejarnos guiar y gobernar por ti para poder honrar tu nombre. Y que tu iglesia pueda proclamar delante de todos, Soli Deo Gloria, porque solo tú eres digno de ella. En Cristo te lo pedimos. Amén.